Hola a todos, a todas y a todes. Bienvenidos al 11º foro que se llama Las inmobiliarias versus el derecho a la vivienda. Este es el 11º foro de 15 foros que estamos transmitiendo con diversas temáticas que van en relación directa a una genuina asamblea constituyente. En este momento estamos transmitiendo por varias páginas de Facebook, que son Movimiento Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Fuerza de Bases, Cabildo Maucho, Asamblea Constituyente Región del Maule y Abril Asambleas 1000. Recuerden que hoy día es muy importante, como todos los foros, de hacer sus preguntas o comentarios o saludos, donde Benjamín más ratito también va a ir comentando. Y ahora vamos a presentar a los grandes invitados e invitadas que tenemos hoy día. Tenemos a Jorge Álvarez Romero, es ingeniero civil, trabajó 18 años en Minbu, ex jefe del Departamento Técnico del Servio de Valparaíso. Además, hace 3 años que trabaja de manera independiente y tiene una pyme, ¿cierto?, dedicada al diseño del proyecto de ingeniería de Valparaíso en Cerro Ramadita. Bienvenido, Jorge. Hola, muy buenas noches. Muy agradecido que me hayan podido convocar. Hola. Gracias. Ahora vamos con Susana Hernández Collao. Ella es dirigente social de Junta de Vecinos, defensora de la salud pública de calidad y consejera de Servicio Sur Oriente de la Salud. Bienvenida, Susana. Bueno, vamos a empezar entonces este gran conversatorio con un tema sumamente potente que es la vivienda. Y para eso, Jorge, antes de empezar, ¿ya? Vamos a poner en contexto, ¿cierto?, el tema de la vivienda. La vivienda es un sueño para muchas personas y las familias que cada vez parecen más lejanos, producto de las políticas estatales, ¿cierto?, deficientes en este aspecto. Nuestro invitado hoy día, ¿cierto?, nos va a contar su experiencia en las políticas públicas habitacionales, ya que cuenta con mucha experiencia en esta área. Por lo tanto, ¿nos podrías decir, Jorge, cómo ves tú la actual situación de las viviendas hoy en día en Chile? Adelante, Jorge. Bueno, para contestarte es preciso realizar un poco y revisar hoy el contexto y los antecedentes y el contexto histórico de lo que ha sucedido en nuestro país. No es mentira ni es menor que hoy, en pleno siglo XXI, más de una cuarta parte de la población urbana del mundo sigue viviendo en asentamientos precarios e informales. En Chile, el censo del 2011 decía que aproximadamente 12.200 personas vivían en situación de calle, y al 2017 esa situación se estima en aproximadamente del orden de 22.000 personas. Mientras estos años, ¿no es cierto?, el mercado inmobiliario ha liderado la actividad económica, lo que nos refleja el contraste de país en el que estamos viviendo. Lo señalado en la Constitución y lo reconocido allí es un derecho constitucional. En lo particular, en la actual Constitución, en el artículo 19, tiene una numeración taxativa de los derechos fundamentales y allí no está considerado el derecho a la vivienda. Sin embargo, en el mismo artículo 19, inciso 24, sí está estipulado el derecho a la propiedad, el cual expresa el derecho a la propiedad de toda clase de bienes corporales o incorporales. Ahora, al no existir o al existir un reconocimiento del derecho a la propiedad y no así del derecho de la vivienda, se está vulnerando un derecho humano o un derecho fundamental que todos tenemos, y que es tener un lugar donde vivir. Entonces, eso está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es en el párrafo primero, artículo 25, que señala, y lo leo ahí textual: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios.
bueno, nosotros como país estamos adheridos a esa Declaración Universal y también hemos suscrito otros tratados internacionales. Ahora, sin embargo, en la actual Constitución, en el artículo 5, el inciso 2, dice que los órganos del Estado están obligados a respetar los derechos fundamentales garantizados en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. O sea, nuestra realidad en la actualidad es que este derecho fundamental de la vivienda no se encuentra reconocido en el artículo 19, que es donde debiese estar y donde están los derechos fundamentales. Y por otra parte, indirectamente, si hemos suscrito como país tratados, estamos reconociendo que sí es un derecho. Entonces, yo creo que, y con eso del derecho a la propiedad, lo que se debe ordenar y arreglar en una futura constitución es nombrarlo taxativamente y ordenar el tema del derecho a la propiedad que debe existir y debe existir hacia el Estado. O sea, porque no todos pueden ser dueños de los servicios, del agua o de los terrenos donde yo puedo construir. Entonces debería allí haber algún ordenamiento que hasta la fecha y en la historia no hemos tenido. De hecho, el primer esfuerzo que se hizo por erradicar poblaciones y situaciones fue en el gobierno de Alessandri, donde se construyeron solo 150.000 viviendas, que fue un esfuerzo de, en esos años, levantar lo que se llamaban las poblaciones callampa. Luego, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se creó el Ministerio de Vivienda, de Urbanismo y el MIMBU, con el objetivo de mejorar el déficit de las viviendas en el país, y para ello también se construyeron algunos equipamientos y se generaron algunas operaciones sitio, donde se regalaban o se asignaban terrenos, ¿no es cierto?, a los pobladores. Luego, en el gobierno de Salvador Allende, el Estado asume un proceso para construir viviendas y asume un rol de garante a través de una experiencia muy buena que venía de la Unión Soviética, que eran las viviendas KPD. Esa era una fábrica que era industrializada, prefabricaba, industrializaba y hacía unidades mediante montajes. Muchas personas conocen algunos departamentos KPD por allí, que son de muy buena calidad, casi 80 metros cuadrados, algunos un poco más, no se llueven, no se han dañado con los sismos y fue una súper buena experiencia que no alcanzó a cubrir el déficit. También hubo en esos años una política de reparar las viviendas que estaban en mal estado y además mejorar los entornos sociales, sobre todo focalizados en los lugares más pobres, y considerando que la vivienda era un derecho irrenunciable y por lo que el Estado tenía el deber de proporcionarlo. Luego todos estos objetivos cambian de manera abrupta con la dictadura. Se comienza con reestructurar completamente el MIMBU, desligando al Estado de la producción directa de viviendas, como venía sucediendo, para así hacer efectivo el concepto de que la vivienda es un bien que debe ser adquirido por la familia a través del esfuerzo, del ahorro y de 80 metros cuadrados de construcción. Con los primeros subsidios se pasó a 30 metros cuadrados, inclusive en algunos casos habían 25 metros cuadrados de las llamadas viviendas sociales. Aquí hay que decir algo, un dato histórico. La KPD era una fábrica que tenía distintas industrias en Villa Alemana, en Santiago, habían plantas, distintas regiones. Podía producir gran cantidad de unidades y era un concepto súper bueno. En parte lo que eh, pasó es que ya en esos años la Cámara chilena solicitó a los gobernantes que estaban ahí de que, bueno, la vivienda social también era ahí un nicho de mercado y que la responsabilidad social de construir esas viviendas sociales también podía asumirla en la Cámara. Y en ese escenario, bueno, se cerró la KPD, que era un experimento muy, muy poderoso, importante. A partir de 1976, bueno, se produjo la privatización del derecho a la vivienda y actualmente, a pesar de que los esfuerzos por mejorar las condiciones, eh, se continúa construyendo viviendas que son inhabilitadas para vivir y que no proporcionan los requisitos básicos para un desarrollo adecuado a las personas. Eh, y ahí tenemos y llegamos a la situación actual del país
que tenemos. Si bien la vivienda es concebida como un derecho y bien obligatorio que permite la satisfacción de otros derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, la convivencia, entre otros. O sea, acá hay un concepto importante de que yo no solo el Estado debe proporcionar vivienda a quien la requieren, sino que también debe haber un concepto de que esa vivienda debe estar cercana, porque donde yo viva, eso me debe conectar a las oportunidades. Y el yo estar en una vivienda, en una ubicación, debo estar conectado al centro de educación, a la salud, eh, tener que no sea un viaje enorme, llegar a mi trabajo, eh, que yo esté cerca y ubicado dentro y conectado a esas oportunidades. Entonces, la adquisición de la vivienda satisface esta necesidad básica del ser humano, eh, necesidad de tener un techo y un espacio seguro para refugiarse y desenvolverse en toda su vida. Hoy no existen las condiciones necesarias para el real desarrollo ni está garantizado el derecho a la vivienda. ¿Y por qué? Los instrumentos de planificación urbanas, que en parte son los planes reguladores comunales, que cuesta una brutalidad en tiempo acá aprobar y hacer un proceso de aprobar un plan regulador. La planificación urbana, que no es, la ciudad no está pensada ni crece de manera inteligente, la ausencia de planes maestros y planes urbanos en una plataforma eh, que esté conectado con todo. O sea, hoy el problema se está incrementando, cada día que pasa se incrementa más. Hoy día las ciudades están ordenadas de acuerdo a los niveles socioeconómicos de las personas. Las viviendas sociales por lo general se construyen en la periferia, muchas veces sobre terrenos inadecuados, crean un aislamiento eh, de la gente, un aislamiento considerable con el resto de la ciudad. O sea, a la persona se le coloca lejos de estas oportunidades que señalaba yo, de estar conectado a los servicios, a la salud, a la educación, a su trabajo. O sea, de alguna manera en todos estos años el Estado, y digo el Estado allí por distintos gobiernos, pero los instrumentos como de planificación, como los planes reguladores, la Ley General de Urbanismo y Construcción, la planificación urbana que se ha llevado a cabo, que es el reflejo de las ciudades que tenemos. O sea, se ha hecho un apartheid urbano eh, que no está bien. Ahora, la edificación de viviendas sociales, eh, como decía, se construyen terrenos, los que están disponibles ya están alejados de la ciudad, sin servicio, sin escuelas, sin centros de salud cercanos, y esto hace dudar del real interés que ha tenido el Estado con respecto al tema. O sea, se ha generado segregación, y aquí esa segregación ha venido de parte de quien de quien debió haber ordenado y haber hecho los ordenamientos territoriales y haber garantizado los derechos a la vivienda. Hoy el Estado otorga subsidios de vivienda en distintos programas, pero para eso se puede postular con ahorro y según la vulnerabilidad. Entonces, tiene el programa El Fondo Solidario de Vivienda, DS49, tienes otros programas que son con ahorro y que se postula según el registro social de hogar y con un ahorro mínimo cumplido. Esfuerzos que no son eh, aún no alcanzan debido a que el déficit cada día se incrementa más. Eh, Hoy, por un estudio hace 2 años de la Cámara Chilena, la carencia de viviendas son 740.000 unidades, de las cuales un 58% son carencia de vivienda y un 42% requiere reemplazo, porque el déficit habitacional es la carencia de la vivienda o que en mi casa esté en una situación precaria y que requiera un reemplazo. El déficit en un país es exponencial, no se puede llevar a cero, todos los días se requiere una vivienda o un reemplazo de ella. Y en la medida que, no sé, pues alguien le diga a alguien, oye, vamos, mi amor, a vivirnos juntos, ya surge la necesidad de una nueva vivienda y eso es todos los días, por eso es exponencial. Ahora, el rol del Estado, ¿cuál debe ser acá? ¿Y qué es lo que se debe hacer para solucionar este problema con un plan maestro más que políticas como las hemos tenido siempre? A través de la ley y la Constitución, el Estado debe asumir el rol de garante del derecho fundamental a la vivienda.
en una suerte de inmobiliaria del Estado y controlar el déficit en un número. O sea, que el Estado compre los terrenos, que es necesario montar una KP del siglo XXI, se montará y se hará cargo, y con un plan maestro de planificación territorial, con una gestión urbanística territorial de ciudades pensadas de manera inteligente, de manera que a las personas se les coloque cerca de las oportunidades, fuera de los límites urbanos que a poco por construir. Hoy las intervenciones tienen que ser dentro de la ciudad. Hay lugares en que se hicieron proyectos muy buenos con comités que se restauraron no acá en la región de Valparaíso, hacia el sur, se tomaron terrenos de los centros de la ciudad para poder generar estas soluciones conectadas. Bueno, todo esto debe ir con la mano de la regulación de los servicios básicos y para otorgar una vivienda higiénica, habitable y segura. Los estudios estiman de que una vivienda óptima unifamiliar para 4 personas tiene que estar entre 75 y 80 metros cuadrados, contar con todos sus servicios, ser higiénica, agua potable, baño, servicios, ser habitable, sus recintos, ser seguros, con instalaciones eléctricas y toda su estructura ser segura. Yo creo que acá, para que eso pase, tanto lo público como los actores privados deben asumir con mayor su responsabilidad social empresarial, para que los proyectos puedan cumplir y respeten los derechos humanos de los pobladores y garanticen este derecho fundamental. No es posible formar una sociedad justa si hay acumulación de privilegios, como dice el arquitecto Alejandro Aravena, si hay una acumulación de privilegios a costa de los privilegios de otros. Creo que la honestidad y el respeto mutuo y las ganas de hacer cosas, porque todo esto, para llegar a hacer esto, se requiere mucho trabajo y trabajo duro, y que todos los actores, porque aquí están metidos, uno, cambiar la ley y la constitución, y después vienen atrás los municipios, los ministerios que están dedicados al tema, bienes nacionales, el MIMBU. Entonces, de alguna manera, eso requiere articular a todos estos actores en pos de lograr y conseguir que todos tengan un acceso garantizado y el Estado asuma de manera potente su rol de garante en ese sentido. Eso es un poco lo que les puedo decir. Muchas gracias, Jorge. Por favor, acordar a todos los que nos están viendo en este momento que pueden hacer sus preguntas y comentarios y saludos a través de las páginas que estamos nosotros transmitiendo en vivo. Es muy importante que ustedes puedan aportar y participar de este foro. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación. Ahora, antes de pasar a Susana, vamos a poner también en el contexto, ¿cierto? Desde la necesidad del sueño, desde tomar conocimiento de la vida, Susana, ¿cierto?, conoció la necesidad de tener la casa propia, donde vivía siendo muy pequeña junto a sus padres, ¿ya? Y desde muy pequeña tuvo que participar junto a sus padres, ¿cierto?, en los comités de vivienda, donde para tener su anhelada casa tuvieron que participar de la toma de terreno. Entonces, frente a esa realidad, y ahora ya como una mujer adulta, ¿qué nos puedes contar respecto a esta experiencia con el tema de la vivienda? Susana, adelante. Hola, muy buenas tardes. Sí, bueno, hay hartas cosas que en la espiral de la vida se vuelven a repetir y yo creo que nuestra sociedad no ha aprendido mucho, ¿ya? Porque la composición de la clase gobernante y su política de segregación desde los inicios nos sigue llevando a la segregación y a la discriminación y a tener poco menos, te digo yo, de sectores totalmente segregados. Cuando vemos en otros países la segregación de los negros, en Estados Unidos, pero si nosotros también se practica en este país, ¿ya? Y eso lo hemos vivido porque hemos visto que también desde la institucionalidad, en esos barrios que se montaron, ¿ya?, a través de las tomas de terreno, también hay una muy baja inversión, ¿ya?, en función de la infraestructura. Entonces, bueno, yo igual quiero hacer un poquito de historia, ¿ya?, referente a esto.
que tiene que ver principalmente desde los inicios de la República. Vemos la chimba, ¿ya? Los magnates o los ricos vivían de este lado y los gañanes, como le llamaban, al otro lado del río. Y eso se ha venido repitiendo y así se va poblando Santiago. Pero también debo señalar que ahí vamos a llegar a lo que son las tomas de terreno, ¿ya? Tengo entendido que desde los años 30 más o menos se reconoce la vivienda como un derecho, y eso estuvo también hasta los gobiernos de Salvador Allende, ¿ya? En donde el Estado, quien tiene la responsabilidad en ese periodo de las viviendas, se generan criterios de estándares para la construcción tanto de edificios públicos como de nuevos asentamientos, ¿ya? Bueno, como decía Jorge, ¿ya? Del año 53 más o menos, que se genera, digamos, la Corvi, en donde se centraliza el diseño de políticas habitacionales a gran escala, ¿ya? El proyecto refleja una modernización del país, ¿ya? Pero las diversas medidas implementadas solo logran concentrarse en los asalariados, pues los empleados, y no así en los que en ese tiempo hacían trabajo como mi papá hacía pololo, ¿ya? La gente que trabajaba en las chacras, los que trabajaban ocasionales y los cesantes, pues siempre han habido cesantes, ¿no? Ha habido gente que no ha tenido y que ha vivido de la caridad, ¿ya? Por lo tanto, faltó eso, ¿ya? En ese boom que también el compañero ahí lo anunciaba. Y eso en cada rato quiero también ir viendo. Eso tiene que ver principalmente con lo que adolece el pueblo, porque al final termina avalando sistemas que los reprimen, ¿ya? Y como decía, la vivienda es un derecho humano que además determina el estado de aprendizaje, determina la salud, determina el bienestar, la felicidad, porque si no tiene un techo donde desarrollarse, no tiene dónde vivir, ¿ya? ¿Cómo va a tener salud? ¿Cómo va a tener un estado cognitivo, digamos, para poder ser un profesional y poder salir adelante? ¿Ya? Y los sentires de los pobres no son los mismos que el que nace, digamos, con todas sus necesidades cubiertas. O sea, la gente que nace en los campamentos, que nace en las tomas de terreno, que nace sin casa, que tienen que privilegiar pagar el arriendo antes la comida, antes la recreación, no tiene el mismo sentir. Por lo tanto, también cuando se refieren a los sectores poblacionales, a la gente que no tiene fuerzas para salir adelante, no, si ahí hay un problema profundo que afecta a la psicología de la gente, ¿ya? Por lo tanto, los estados corruptos y que han segregado, la misma gente también los ha elegido. Y ahí es donde nosotros señalamos por qué hoy día necesitamos un cambio profundo. Porque este sistema no da más. Necesitamos una asamblea constituyente, necesitamos una nueva constitución para resolver los problemas de fondo. Porque no es posible que en este periodo, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de todo lo que se ha hecho, aún tengamos barrios segregados, aún tengamos una creciente situación de gente lumpen, que marginada del desarrollo, marginada del sistema escolar, que lo que hace para subsistir y se transforma en eso, y sus generaciones lo ven de atrás, es la delincuencia. Y aquí el Estado gobernante, el represor, lo que hace entonces es justificar el gasto, potenciar la empresa privada y no resolver el problema de fondo, que es la segregación, y tener gente en barrios donde tienen que trasladarse hasta 2-3 horas para llegar al trabajo, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que eso mismo que pasaba antiguamente también se deja ver hoy día, quizás de otra forma, ¿ya? Y hoy día además somos como menos solidarios, ¿ya? Porque la gente vive mucho más aislada. Se construyeron murallas, se pusieron vidrio en las ventanas y cortinas bonitas, pero detrás se vive una pobreza inhumana. Y eso hoy día también tiene que ver con la calidad de vida
los barrios donde se vive y cómo se ha ido empobreciendo a la gente. Bueno, producto de eso también es el estallido social, ¿ya? Bueno, por otro lado, digamos, también al no contar, digamos, cuando se habla de que se resuelve un poco o se avanza en esto de las políticas habitacionales a través de la CORBI, de todo esto, pero también queda todo un segmento atrás que al no tener sitio y al tener clarito que es un derecho, surgen, digamos, esto de las tomas de terreno. O sea, ¿hasta cuándo voy a tener, no voy a tener casa? Si no acelero el proceso, no me van a resolver. El gobierno de Salvador, del gobierno de Frei, digamos, claro, lo más grande ahí fue la operación Sitio. ¿Ya? Se acelera mucho, digamos, dándole terreno a la gente, pero también fue en condiciones bastante inhumanas. O sea, era la operación Tiza, porque lo único que había era un rayado en muchas partes. Y contar la experiencia, digamos, de llegar a una toma de terreno. Y por qué llegar, vivíamos en ese tiempo, digamos, aún vivo en la Florida, Santiago, y del año 64 que se habían formado los comités, ¿ya? Para poder optar. Habían chacras que se vendían, las chacras Santa Julia. Se le hizo la propuesta al ministerio en ese tiempo, que parece que todavía era el Ministerio del Interior, algo me acuerdo por ahí, y que me contaban mi hermano, andaba a la cola de ellos, andaba a la cola de mis papás, me llevaban a reuniones. El tema es que nunca, no pasó nada, pero sí lo compró el Estado. Y en el gobierno de Eduardo Frei, lo que se hizo fue privilegiar la votación y darle terreno de donde fuera a la gente, erradicar también, y a la gente que era en la Florida y que estaba antiguamente organizada del año 64, estamos hablando del 68, se empiezan a repartir los sitios y nunca le tocaba a la Florida. Bueno, llegado el año 70, quedaba el último paño, fue cuando se organiza y la toma de terreno del sector 5 de la Villa O'Higgins. Es ahí donde nosotros llegamos una noche de invierno con el barro a las rodillas porque habían sacado árboles, ¿ya? Había llovido días antes y era muy, muy penoso. O sea, hacía hoy día reflexionar en mucha tristeza, digamos, ver cómo los viejos llegaban con sus frazazos plásticos, 4 tablas, arrinconarse, para poder luchar por un sitio. Y eso es inhumano, o sea, de parte del Estado, ¿cómo digamos, se permite ese maltrato? ¿Ya? Bueno, llegando rápidamente, te digo, yo esa experiencia es muy dolorosa, por eso, o sea, yo hoy día, cuando era más chica, no, como que no me importaba, era toda una aventura, ¿no? Pero con los años uno lo analiza y efectivamente son experiencias dolorosas. La gente no sale a tomarse un terreno por tomárselo, ¿ya? Es porque ya realmente ha agotado o no tiene ninguna otra posibilidad. Bueno, entonces a la falta de espacios propios, digamos, se generan todo esto y surgen también las poblaciones callampas y también algunos más abuelitos o más viejitos se acordarán del Zanjón de la Guada, de Cuña Maquena hasta Chagavía, lleno de gente a la orilla del canal ahí. ¿Y por qué a la orilla del canal? Simplemente porque no había baño, no había nada, bueno, y ahí había una posibilidad hasta de la basura se botaba. ¿Ya? Bueno, esa gente fue radicada también a este tipo de poblaciones, pero poblaciones que venían con ninguna infraestructura, nada, ni agua, ni luz, ni nada. Se sufren años muy duros, ¿ya? Pero llegado el gobierno del año 70 de Salvador Allende, cuando gana las elecciones, se acelera, digamos, el proceso de resolver. Ya se mira con una visión mucho más amplia y efectivamente a 30.000 viviendas que se veían en el gobierno de Frei, se llega a 80.000 por año, ¿ya? Bueno, en el corto periodo que estuvo fueron más de 200.000 viviendas las que se edificaron para dar respuesta. Además, ahí el compañero se debe acordar, se hizo para el lado Pudahuel un mostreo de casas, determinadas casas que llegaban los comités y les preguntaban qué casa quieren, qué modelo quieren para su sector. Entonces eran políticas realmente integradoras que llevaban, digamos, a tener más esperanza en la vida, de poder avanzar en la dignidad, ¿ya? Y la vivienda, volver a reiterar, es un derecho fundamental que tiene que ver con las determinantes. De eso va a depender la calidad de vida de la gente.
y es algo bastante serio, o sea, está vinculado lo que decía al principio y que nuestros oyentes, los que están ahí, puedan tomarle el peso a esto. Cuando decimos nos da lo mismo, compadre, que gobierne, porque nosotros tenemos igual que trabajar. Pero ¿en qué condiciones trabajamos? ¿En qué condiciones vivimos? Y somos nosotros los que tenemos que ser actores de nuestro propio futuro y ser constructores de nuestro propio futuro. A eso nos invitaron en el periodo del 70-73, digamos, ¿ya? Cosa que después se deja de lado con el gobierno no con el gobierno, con la dictadura militar, en donde para resolver el tema empieza a erradicar todos los campamentos y a llevarlos fuera de la ciudad, digamos, del centro donde estaban, pero sin ninguna infraestructura, sin colegios cerca, sin centro de salud, no había mucha urbanización, no había un pilón de agua en función de ver cosas futuras. Y tal como dice el compañero, aunque no lo crean, águilas 2 de colina, casas de 25 metros cuadrados. 2 murallas a los lados y el resto era puro empalizado. Y esas eran las casas que se entregaban, y además con ahorro, con libreta de ahorro. Si no tenía ahorro y eran subsidios. Entonces, las condiciones inhumanas, digamos, y esos hoy día son los barrios y son los focos, ¿no? Los focos que los ricachones de este país dicen y hablan tanto de la delincuencia y los marginales. Sí, pues el mismo sistema, el mismo Estado ha marginado sistemáticamente desde su inicio y ha sido cruel con un estamento social de trabajadores que son los que generan la riqueza, siendo ellos los parásitos que viven de la sangre y viven, digamos, del sudor de los trabajadores. Y no así resolviendo el problema, que es un problema humano, ¿ya? Una determinante humana que va a reflejar, digamos, el desarrollo de un país. Todos los estancamientos que tengamos, todo lo que pasa, se debe efectivamente a la miopía del Estado, de cómo ha venido, digamos, implementando su política. Bueno, como lo señalaba, digamos, cuando se radica todo esto, y además hay que señalar que en el tema de la dictadura fue cuando más viviendas se construyeron, pero de esa calidad, de esas soluciones, ¿ya? O sea, nefastas, pero además no es que la haya hecho el Estado, porque ahí es cuando lo que hace es pasar a la empresa privada que empieza, digamos, a edificar estos asentamientos sin ninguna lógica, con una densidad altísima, ¿ya? Y sin pensar en las plazas, en la recreación, en los servicios, en el diseño de calle, pasajes muy angostos, todas las casas muy amontonadas, pero ya empieza el lucro y por cada 10 UF que ponía para una casa, 2 iban para la casa y las otras 8 a la empresa, a la inmobiliaria, o a los que se hacían cargo de edificar estas casas. Y ahí empieza el negociado y empieza el privilegio, digamos, con las inmobiliarias, que eso persiste hasta el día de hoy. ¿Ya? Hoy día, cuando vemos que ya no quedan terrenos en Santiago, en la región metropolitana, como prueba de eso también podemos nosotros... pero antes de llegar a eso, quería señalar, o sea, en vista de todo esto, ¿qué es lo que pasa también con los comités de vivienda? ¿Ya? Si bien es cierto, hubo un avance algunos años atrás, ¿ya?, en convertir un poco a los propios comités en productores, digamos, y gestores de las soluciones habitacionales, en esto de juntarse, de vivir un largo periodo para buscar terreno, hacer los acuerdos, ver la compra de terreno, solicitar el artículo 50, que tengo entendido que es una asignación especial de plata para poder comprar los terrenos, ¿ya?, que surge como alternativa a tanto lucro que existía hasta ese momento y no la participación de los comités, ¿ya?, y poder participar con toda la gente en el diseño de casas que quieren. Y eso se mantiene hasta ahora, pero se mantiene entre comillas. ¿Por qué? Porque efectivamente se requiere de gente que se dedique, que sepa. Y el poblador común y corriente que tiene que trabajar, que no tiene tiempo muchas veces para ir a reunión, que no sabe cómo funciona el sistema, le ha costado mucho.
pero además se choca en cada una de las comunas, cuando quisieron hacer el banco de terrenos, de saber dónde hay terrenos para poder ver, digamos, esta modalidad, surgen los alcaldes que privilegian venderle a las inmobiliarias, de hecho, la Florida. O sea, recientemente el alcalde Carter ha vendido, digamos, todos los terrenos que eran propiedad de todos los floridanos, no dejando terrenos para las viviendas o para los hijos de los floridanos que puedan seguir viviendo en la Florida. Entonces, las futuras generaciones, ¿a dónde se tienen que ir? Una, o endeudarse y ser en los bancos, cuando te atrasas te vuelven a aplicar intereses, y si te vuelves a atrasar te refinancian todo y al final terminan pagando 2 o 3 veces la casa cuando optan por comprarse una vivienda mejor, porque además nos han metido harto que ya estamos bien, que somos clase media porque tenemos un trabajo, ganamos 400.000 pesos, imposible, seguimos siendo asalariados. Aquí hay dos, los dueños del poder y el resto somos todos trabajadores. Aquí no existe clase media, es una inversión en el fondo porque son todos trabajadores que al momento de parar se empobrecen igual al tiro, ¿ya? Porque no tienen como poder generar los recursos, generar las riquezas, solamente las generan para los que son dueños de este país, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, digamos, si bien es cierto, había una toma de control también de algunos comités, eso lo podemos ver en Peñalolén, estas cosas últimas que han hecho la gente de la FENAPO, por ahí, ya en la Florida, lo que es el asentamiento de las Tinajas, en la precordillera, ahí al lado de un sector bastante adinerado, hay casas también sociales, pero que costaron 13 años, 14 años de espera y de trabajo permanente para obtener eso. Y yo me saco el sombrero con ellos por la resistencia que han tenido y la esperanza, ¿ya? Pero llega a ser cruel, llega a ser cruel tener que esperar tanto, y en este país, digamos que el Estado debería garantizarlo y deberían ser barrios mucho más integrados, no lo hacen, ¿ya? Y como señalaba también el tema de los municipios que en vez de privilegiar la vivienda, liberar terreno o por último vendérselos al precio que corresponda o de mercado, en este caso con nombre y apellido para los comités y que los compra el CEF, no lo hacen, prefiere la inmobiliaria porque el negocio es grande, ¿ya? Es grande, entonces las ganancias también para los municipios y cuando tienen estas mayorías, lo que ha pasado acá es horrible, ¿ya? Pero también tenemos terrenos de las iglesias, ¿ya? Y a la iglesia no le hemos tocado, no las tocamos, entonces también hay terrenos que ellos han ido adoptando y que esperemos en el caso nuestro acá y aprovechar de hacerle el llamado, los Lasalle, digamos, que están en Trinidad con Avenida Las Floridas, en esta comuna, un gran terreno ahí que debería, nadie está diciendo que lo regalen, ¿ya? Pero que deberían venderlo para viviendas integradas, ni siquiera estoy diciendo viviendas sociales solamente, ¿ya? Pero que dé soluciones a la gente que vive en la Florida y no que se siga yendo a la periferia, ¿ya? Bueno, eso, nosotros al llegar, te digo yo, pasamos, desde ahí también seguimos con puras casuchas, pero también fuimos capaces de organizarnos y empezar a buscar los recursos, postular estas vías de contratar empresas y hacernos cargo del problema, porque se edificaron algunas casas acá, cuarto solamente de la población de 1.100 casas, se edificaron, no sé, unas 200. Y yo por golpe militar no se hizo nada más, todo quedó botado por años, ¿ya? Hasta que logramos postular y empezar a trabajar, hacer comités para la vivienda, y ha costado mucho, y eso ha perdido, digamos, en que la gente, digamos, no tenga la plata antes para pagar la universidad, no tenga la capacidad también de ir y mejorar su condición, sino que se tuvo que poner a trabajar por mejorar su calidad de techo, ¿ya? Porque las lluvias y los inviernos antes eran mucho más crudos, hoy día andan por ahí nomás, pero no dejan de ser una necesidad básica, como decía, ¿ya? Y es por eso que nos da lo mismo, y nos da lo mismo la Constitución que tenemos, nos da lo mismo quién gobierna este país, ¿ya?
la esencia, digamos, de la clase gobernante, de los empresarios organizados en los partidos de la UDI, de la derecha, Popol, todos esos partidos, ellos solamente van a defender sus intereses y van a defender el privilegio de las grandes empresas, porque es de eso lo que viven. Ellos viven, digamos, de administrar la pobreza, ¿eh? Y sacarle plata al Estado, que además nosotros igual contribuimos al Tesoro de la República. Sin embargo, la inversión que se hace en los barrios populares no es tanta, ¿ya? No es mucho menos que lo que se hace en el retorno, digamos, que le entregan a las grandes empresas. Entonces, hoy día más que nunca, después de todos estos análisis que se han hecho y recorrer un poquito lo que ha sido la historia, el pobre no es pobre porque quiere hacerlo, ¿ya? Así que los llamo, digamos, a avanzar en este tema de poder cambiar este Chile y construir un Chile nuevo. Eso. Muchas gracias, Susana. Bueno, gracias también a Jorge por las exposiciones, por mostrarnos también lo importante que es de la vivienda y lo importante que también es luchar por esos derechos. Es muy importante, ¿cierto? Ahora vamos a pasar con Benjamín, que nos tiene todos los comentarios y preguntas de las participantes o de los que nos están viendo a través de todas las páginas. Adelante, Benja. Así es, hola Isa, hola Jorge, hola Susana. Primero que todo, buenas noches, ya buenas tardes. Como decirlo, estamos ahí mitad. Primero que todo, un cariñoso abrazo, un saludo a todos quienes están dando más que el cuerpo en Plaza Dignidad en este momento, siguen protestando, recuperando la calle, porque el proceso de construcción por una asamblea constituyente soberana que nos representa a todos es democrática, se gana en las calles y esa lucha no la podemos dejar de lado, no la podemos dar por sentada. Tenemos que seguir trabajando día a día por la construcción de un país democrático, de construir el Chile y el futuro que queremos. Gracias también a quienes nos hicieron llegar sus preguntas por las distintas redes sociales, en las distintas páginas de Facebook, amigas que están ahora transmitiendo este foro. Y primero, en el mismo orden en el que expusieron tanto Jorge como Susana, y también agradeciendo su participación, para mí es un honor poder compartir este foro con ustedes. Aprendo mucho y agradezco mucho su experiencia, su lucha, su resistencia, para también entregarnos a las nuevas generaciones la experiencia de lo que ha sido años de lucha y resistencia, años de aguantar este sistema inhumano. Y para Jorge, Jorge habló desde lo técnico, cuestiones que son que no parecieran ser tan evidentes, pero que son claras como para analizar las desigualdades o cómo las inmobiliarias frenan el derecho a la vivienda. Y ahí a Jorge, que mencionó cuestiones muy importantes, como la desigualdad por la segregación urbana o el déficit de 740.000 casas, y que eso significa 740.000 familias que hoy día no tienen dónde vivir, o que sus condiciones de vida no son las óptimas. Entonces en eso tengo varias consultitas que las voy a concentrar en tres. Es en lo personal. ¿Qué te parece la experiencia de Jadwe con la alcaldía de Recoleta con la inmobiliaria popular como una alternativa para solucionar los conflictos que tú mismo expusiste? Esa es la primera pregunta. Las voy a hacer las tres juntitas para que las anote, o si la memoriza mejor. No, algo me memoria queda. Entonces la primera, ¿qué te parece la experiencia de la inmobiliaria popular de Jadwe en Recoleta? La segunda, la voy a hacer las tres, y la segunda es, ¿crees que con el proceso constitucional de los partidos políticos que se va a votar el 25 de octubre, con la convención mixta constitucional, con la convención constitucional, ¿crees que se podrá garantizar el derecho a la vivienda con lo que va a pasar en el proceso que abrieron los partidos? Y la última pregunta, también en la línea también más personal, ¿cómo te imaginas tú el derecho a la vivienda en una genuina asamblea constituyente? Bueno, en la primera parte, lo primero que señala la experiencia de Recoleta y del alcalde Jadwe es la experiencia que debiese adoptar el Estado en esta suerte de inmobiliaria estatal, donde el Estado sea el que gestiona, ¿no es cierto?, los terrenos, llama a las licitaciones, hace los diseños de proyectos participativos con los vecinos, ¿no es cierto?, y en función de eso hace la construcción y asigna las viviendas. Es un poco lo que fue en su momento la KPD, es lo que tiene que hacer el Estado, porque los privados no se están haciendo cargo
de eso y de hecho hasta los programas que están vigentes hoy, que es el Fondo Solidario y Vivienda, que se regula por el famoso Decreto Supremo 49, las plata no alcanzan. Entonces, grandes inmobiliarios tampoco se meten a ese nicho y esto ha sido histórico. No se meten a hacer porque dicen no alcanza la plata y que la vivienda no permite calidad. Ahora, con respecto, y señalo y refuerzo, creo que esa es la experiencia. La inmobiliaria, en ese caso municipal, tiene que ser una inmobiliaria estatal que se haga cargo del déficit habitacional y que pueda tomar el proceso de construcción de viviendas por parte del Estado y de la generación de los proyectos participativos en conjunto con la gente. Ahora, si es que el acuerdo que se realizó en noviembre y que nos va a llevar a este apruebo o rechazo, yo creo que eso no garantiza en absoluto y es un tema que es una continuidad de lo que venía del año 89, que es el famoso tercio o los 2 tercios por el otro lado, y es un juego entre los mismos. No creo que eso en ese camino resulta, o sea, una genuina asamblea con genuinos asambleístas, ¿no es cierto? Son los que pueden llevarnos a generar una constitución que sea una constitución inclusiva para todos, justa, y que de alguna manera se haga cargo de estas inequidades que se han generado. Como yo decía, esta suerte de apartheid urbano. Uno ve cuando se construyen comunas, no sé, yo vivo en Valparaíso, tú ves comunas como Viña, o en Santiago se ve el mismo contraste, construcciones o poblaciones que se construyen en Las Condes, en Providencia, en Vitacura, tienen ciclovías, áreas verdes, esparcimiento, ¿no es cierto? Tienen un concepto de barrio, está conectado a la educación, a los colegios, está conectado a los centros de salud, está conectado a los servicios. Entonces, la persona está cerca de las oportunidades. Yo, bueno, siempre iba a ver a mi tía, que ella en las operaciones sitios que señalaba Susana fue una de las primeras y llegó en esos años con la tiza a la José María Caro. Y bueno, mi tía falleció hace unos años atrás, pero ella vivía ahí en la Caro, en La Habana con Puerto Príncipe, cerca de la cancha de tierra donde estaban los bomberos, y sin duda que ellos, y en esos años fueron verdadera gente esforzada que se instaló, y tú ves que esa persona que vive en la Caro hoy día, a pesar de que está casi igual, esa persona tiene que ir al oasis, como decía alguien por ahí, a trabajar, porque trabaja a lo mejor en Las Condes, en Vitacura, y desde su desierto se traslada al oasis y ve que en el oasis hay ciclovías, hay áreas verdes, los servicios están cercanos, y resulta que en su comuna, y esto también pasa acá en Valparaíso, los fondos solidarios que se construyeron por el ministerio en los sectores urbanos, cerca de los límites, también sucede eso, o sea, quedan alejados del centro y de las oportunidades que ofrece la ciudad a la gente. Creo que una real constitución tiene que considerar el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, y aparte tiene que ir de la mano con las regulaciones de los servicios, y que el Estado asuma su rol en una inmobiliaria potente, estatal, que es la que va a atender a aquellos pobladores que hoy no están siendo atendidos por las políticas. Porque si hoy yo no tengo el ahorro mínimo para el Fondo Solidario y Vivienda, que debe seguir en 10 UF, lo que tenés cerca de 300.000 pesos una libreta, a veces antigüedad, si voy a postular solo o si voy a postular en comité con una construcción en nuevo terreno. Si el terreno es nuevo, me van a asignar los subsidios por cada persona del comité. Es un camino largo, a veces 10 años, 15 años. O sea, hoy el problema crece y crece cada día. Planificación territorial y más que política, yo digo, este país requiere de planes maestros, y debería la futura constitución
contemplar todos estos alcances de manera que de una vez por todas este derecho fundamental sea cubierto por el Estado y el Estado asuma su rol de garante en este sentido. No sé si hay otra inquietud. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Estoy muy de acuerdo con la necesidad de como país, como pueblos, miremos o busquemos los mecanismos para asegurar una vivienda o el acceso y el derecho a vivir en un ambiente que dignifique a la humanidad y también quienes participamos de las comunidades. En esa línea y también linkeándolo con lo que expuso Susana desde su vivencia, es que al hablar de segregación y discriminación es una cuestión que se ve y que se vive en las poblaciones, en los sectores abandonados por el Estado, por la sociedad. Y es que desde el testimonio de Susana tocaste puntos que son fundamentales en el análisis de la vivienda, porque la vivienda no es solo donde convive la familia, es un espacio de interacción de múltiples actores y actrices, y donde a veces mucho se reduce solo a la casita. Y en esa línea, Susana, te quería consultar, porque hablaste y mencionaste el tema de cómo se desentiende el rol de la felicidad y el buen vivir con el hecho de la vivienda y tener derecho a la vivienda. En esa misma línea, y las preguntitas que le quiero hacer, Susana, vamos a partir con la última pregunta que le hicimos a Jorge, y es, ¿cómo te imaginas el derecho a la vivienda en una genuina asamblea constituyente para posterior, en ese constructo, lleguemos a las preguntas que te hago a continuación es, ¿de qué manera la sociedad posterior a la asamblea constituyente se hace cargo de la segregación y la discriminación? ¿Cómo, o bajo tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo se han hecho cargo de esta discriminación y segregación y de qué manera se asegura un buen vivir con el derecho a la vivienda, la felicidad, la amistad? Si se entienden las preguntas o no, me puede replicar, Susana. Ahora sí, se escucha así. Mira, el derecho, o sea, lo que yo pienso, primero que nada, el tema de llegar a la construcción de una nueva constitución, ¿ya? Obvio, uno lo que se imagina es que tienen que quedar los derechos garantizados, los derechos de las personas, que tienen el derecho, los nacidos en esta patria, digamos, a tener un Estado benefactor, ¿ya? Que efectivamente se haga cargo de todos estos temas, en donde la nueva generación de barrios, digamos, vayan siendo barrios integrados, barrios donde el trabajador, digamos, estén cerca sus fuentes laborales, sus fuentes de trabajo. Tiene que ver con toda una estructura también con la descentralización de este país, o sea, tiene que ver con macropolíticas en función del ser humano. Aquí el acento que debe quedar puesto, digamos, en una nueva constitución tiene que ver con los derechos fundamentales para el desarrollo y la felicidad humana. O sea, el capitalismo lo que hace es al revés, es someter a los que tienen plata sobre la desgracia de otros. Y ese es algo que tenemos que tenerlo claro, digamos, cuando estamos trabajando en el nuevo Chile que queremos construir, que yo dudo, ¿ya? Que de paso también quiero señalarlo, que en este proceso que viene, digamos, el 25 de octubre, que si bien es cierto puede ser un remesón a la mesa nomás, pero que no resuelve los problemas de fondo, ¿ya? Que no los resuelve. Y solamente veo ahí y hacer un llamado que la única forma que nos sigan escuchando es a través de la unidad más amplia, desde la base social, por una sociedad nueva, pero una sociedad nueva de verdad, donde los derechos de las personas estén garantizados como derechos humanos fundamentales, ¿ya? Porque efectivamente el quórum que tenemos, la cantidad de gente que se va a elegir o que va a llegar, va a perpetuar y va a legitimar un sistema que va a seguir siendo cruel y segregador con la gente.
Y mientras sigamos eligiendo, digamos, al empresariado para que nos gobierne, va a seguir el lucro y va a seguir el maltrato y va a seguir la infelicidad, digamos, y la generación de estos nichos de pobreza. ¿Ya? Yo vivo 50 años desde esa toma de terreno que llegamos el 14 de agosto. Sin embargo, lo que acá se invierte como desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida en las calles, el arboleado, las plazas, es mínimo en relación a lo que se invierte en sectores que llegaron mucho después, pero que son más acomodados. Entonces, eso hoy día es lo que a mí me preocupa, cómo nosotros educamos en esa línea y cómo vamos los que hemos investigado un poco más cómo se distribuye ya el per cápita, cómo se distribuye, digamos, el Producto Interno Bruto, digamos, que nos pertenece a todos, poder empezar con peras y manzanas a explicarle a la ciudadanía. Si nosotros no la educamos, no vamos a poder seguir avanzando, porque esa misma gente en los sectores más vulnerados es la gente que le compra la conciencia con un plato de comida en el fondo, ¿ya? Y da pena, de verdad que da pena luchar toda una vida. Lo que sí antes nuestros viejos tenían mucho más dignidad, y eso lamentablemente hay que decirlo, no es que no tengan dignidad hoy día la gente, pero es tanta la miseria que se ha vivido que ya están como acostumbrados y vienen y se los compran con nada, ¿ya? Eso, digamos, lo que yo veo en relación, y los nuevos asentamientos tienen que contar con todo, digamos, para el desarrollo, digamos, y la protección, sobre todo de la niñez, y que tengan la oportunidad. Ya lo decía, no es lo mismo la persona que nace en donde tienen que pagar su arriendo y que mal come, ¿ya? Al chico que nace, digamos, en Las Condes o que tiene todo resuelto y su vida, su juego en áreas limpias, en áreas protegidas, al niño que tiene que jugar en la tierra, que están llenos de garrapatas, que no hay veredas, que los ventarrones y el polvo, y más encima, si es que no tienen vivienda, o sea que ¿cómo nivelamos eso? ¿Quién lo hace? El Estado, con políticas certeras. Ellos adolecen, digamos, de conocimiento, porque hemos elegido a gente que vive en una burbuja, que no conoce la realidad de este país. Es por eso sus políticas erráticas en función de lo que han venido haciendo, y además ellos creen que lo están haciendo re bien. Pero no es así, no conocen Chile, no conocen la realidad, ¿ya? Y yo creo que nosotros en esta nueva construcción debe quedar plasmado, se debe empezar a trabajar, pero desde el conocimiento, desde la gente. Yo creo que ahí nosotros estamos al debe hoy día porque le hemos entregado, ¿ya?, a la precariedad intelectual, digamos, para que la permee, digamos, ingrese, digamos, todos estos fantoches con una felicidad fabricada que en el fondo no es cierta. El endeudamiento, el que se alegren con un plasma inmenso, es más pobreza y más precariedad en las familias más humildes, ¿ya? Entonces, hoy día realmente funciona con la plata la cosa, y tenemos nuestra contra más grande en la poca educación política que se fue perdiendo en la comunidad, y eso nos juega en contra. Otra cosa me preguntaba que no alcancé a notar, ¿qué otra cosa se me queda por ahí? Lo plasmaste muy bien, como que mezclaste las dos preguntas, lo de cómo nos hacemos cargo de la segregación, discriminación, y cómo abordamos el bienestar, el buen vivir y la felicidad desde una nueva política integrada que se haga cargo el Estado, de velar por los derechos y la dignidad de todos, sin olvidar a nadie. Y ahí también hiciste un enfoque directo en la niñez en particular. Muchas gracias también como por traerlo a colación. Te agradezco mucho tus palabras. Seguimos en este trabajo de educarnos, ¿no?, de compartir lo que sabemos, de nivelarnos también, porque en la construcción de un nuevo Chile tenemos que ir a la par entre todos. Le agradezco mucho sus palabras, a quienes nos hicieron sus preguntas en las redes sociales, a todas las redes Facebook amigas. Nos veremos más adelante, Isa. Bueno, gracias, Benja. Gracias a todos quienes pudieron realizar sus preguntas en las páginas. Bueno, ahora nos toca casi ya despedir el programa.
sin antes unas palabras finales, ¿cierto?, de nuestros invitados, muy cortito, ya que tenemos poco tiempo. Vamos a empezar con Jorge y después con Susana. Jorge, adelante. Bueno, primero que agradecerle la oportunidad de poder exponer de alguna manera esta situación y mostrar que los esfuerzos del Estado hoy con los programas no son suficientes, que hay algo mucho por hacer y que, bueno, apelo a conciencia también. Yo fui funcionario público muchos años y para que estas cosas a veces tengan éxito, se requiere que los funcionarios públicos tengan mayor compromiso y no tanto dejar de hacer y tan poca fiato o tan poco empatía con la gente. Esto es una tarea de todos y parte por constitucionalmente que se reconozca el derecho fundamental de la vivienda. Y bueno, eso, un esfuerzo que vamos a hacer entre todos y le agradezco la oportunidad y muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tus palabras. Susana. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Yo también agradezco y dentro de esto uno también aprende mucho. ¿Ya? Agradecerle a Jorge también por su ponencia y quiero hacerle un llamado a toda la gente. Si nosotros tenemos que organizarnos, volver a esos encuentros antiguos, mirarnos las caras desde el barrio, desde el pasaje, desde la cuadra, solamente organizados vamos a poder avanzar. Si no nos organizamos y estamos solamente apelando a ir a votar o decir yo o no voto por esto, no nos va a servir de nada. Tenemos que generar bases donde sustentar las nuevas políticas que queremos gestar y que van en entero desarrollo del ser humano, ¿ya? Y en esto solamente señalar, necesitamos fortalecer a la salud primaria, porque desde ahí hay un nexo con toda la gente que donde también se trabaja el tema de vivienda, también se trabaja el tema de la felicidad, el tema de la recreación, del ocio, el bienestar del ser humano cuando se va a tratar una neumonitis. ¿Cómo se trata si en el vidrio no tiene vidrio en su casa o se llueve entera? O sea, hay que ver esos temas. Entonces también es una determinante que tenemos que tenerla y que va en entera relación con esto. Los invito a organizarse, a participar y a avanzar, digamos, en la construcción del nuevo Chile. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, agradecerles a ustedes y a todos que nos están viendo. Recordar que es importante que el próximo viernes a las 19 horas también tendremos otro foro acá. Entonces, por lo tanto, es importante que estén ahí atentos a nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro foro del próximo viernes. Bueno, y con las palabras también de Susana, sigamos luchando por la Asamblea Constituyente, por una nueva Constitución, que realmente sea representada y para los ciudadanos, y hecho por los ciudadanos, eso es lo más importante. Y bueno, decirles muchas gracias a todos y a todas y a todes quienes nos están viendo constantemente los días viernes. Nos estamos viendo, cuídense mucho, chao a todos, chao a todas y a todos. Chao. Chao, chao, que estén bien.